¿Qué pedito, mi gente? Yo soy el hincha rayado y bienvenidos a mi canal de YouTube. Y todo este verano, el tema del fútbol estufa ha estado bastante triste para los rayados. La única llegada fue la de Santiago Mele, que eso ya la supimos antes de que fuera el Mundial de Clubes. Pero después, lo único que hemos visto son excusas de la directiva de que si no hay dinero, de que no hay plazas de extranjero, de que el equipo está redondo, etcétera, etcétera. Simplemente pareciera que no quieren trabajar, o al menos eso es lo que le están diciendo a la afición o lo que le están diciendo a la prensa. Pero posiblemente en las siguientes horas o en los siguientes días se pudiera destrabar todo este asunto porque se liberaría una plaza de extranjero. No la que nosotros quisiéramos, pero se va a liberar una y eso le podría abrir la puerta para la posible llegada de ese tan ansiado centro delantero que tanto necesitamos en Rayados. Así que el día de hoy vamos a prender el horno, vamos a poner el chicharrón y nos vamos a poner a hablar de fútbol estufa. El día de hoy estamos estrenando nueva imagen en el canal. Pónganme en los comentarios qué les parece, si les gusta, si no les gusta. Y bueno, vamos de lleno al tema de fútbol estufa. Porque va a estar en estos siguientes días, va a estar calentito el tema. Y lamentablemente, como lo dije en el intro, la plaza de extranjero que se liberaría en Rayados no es la que muchos estábamos esperando o la que muchos quisiéramos, que es la del Corcho Rodríguez o la de Estefan Medina, que son jugadores que básicamente le están restando al equipo. La plaza de extranjero que se liberaría o que se va a liberar, porque creo que ya es casi un hecho de que se va a ir, es la de Nelson de Oz. Este es un jugador que a mucha gente nos emocionó, que creo que le aporta cosas muy interesantes a Rayados y le da algo que Rayados no tiene tanto, que es el tiro de media distancia, que actualmente nada más lo tiene Sergio Canales, pero Sergio Canales es un jugador de un tiro un poco más colocado y Nelson de Osa son de tiros más violentos. Eso es algo que no tiene Rayados en este momento y que con la salida de Nelson de Osa lo va a perder. También va a perder un jugador que rompe líneas en jugadas individuales y que le aporta algo diferente a Rayados que los demás jugadores que tienen, ¿no? O sea, Rayados no tiene otro jugador como Nelson de Osa y creo que, sobre todo si no se refuerza bien después de esta salida, creo que lo vamos a extrañar. Y pues ha estado muy movidito el tema de Nelson de Osa. Aquí tenemos una publicación de los Soccer Adictos, donde los medios colombianos W Radio Colombia afirman que es un hecho que Nelson de Osa dejará México. Varios equipos quieren sus servicios, pero quien lleva la ventaja es el West Ham. Eso hay varias versiones, porque también se decía que el Palmeiras había ofrecido o iba a ofrecer 16 millones por Nelson de Osa. Dice aquí que el West Ham también podría ofrecer 16 millones. Ojo, el West Ham acaba de decirle a Edson Álvarez que ya no entra en planes, que es un jugador que más o menos juega en la misma zona. Obviamente Nelson de Osa no es contención, pero es un jugador de medio campo. Entonces, es posible que el West Ham esté buscando reforzarse en esa área y Nelson de Osa podía caer perfecto, sobre todo para el estilo de juego de la Premier League, ¿no? A mi punto de vista se me hace que es un salto muy alto, muy largo o muy grande para De Osa. Siento que le falta todavía desarrollar ciertas cositas para poder triunfar en un fútbol como el de la Premier, pero a los Rayados lo que nos interesa, siendo un jugador extranjero, a los Rayados lo que nos interesa es o que se quede De Osa o que nos paguen los 16 millones, ¿no? Rayados había dicho que iba a empezar a negociar a partir de los 15 millones. Ofertas de abajo de los 15 no las iba a aceptar, al menos eso es lo que estaba diciendo. En Rayados le renovó el contrato o le subió la cláusula de rescisión a Nelson de Osa y la puso en 20 millones. ¿Eso qué significa eso? Que cualquier equipo que venga y que pague los 20 millones, si convence al jugador, se lo lleva. Por ahí a principios de mes o la semana anterior, se hablaba mucho de que había equipos de Arabia que estaban interesados en Nelson de Osa, pero Nelson no estaba interesado en esas ofertas. Y ahorita pues han salido equipos de Europa, han salido equipos de Brasil, el Palmeiras es uno de ellos. Entonces es muy probable que se vaya Nelson de Osa. Aquí tenemos también otra nota de Fernando Esquivel que dice, en las próximas horas, madrugada de México, mañana de Europa,
Rayados está por poner en curso el tema de la posible salida de Nelson de Osa. Habrá reunión con agente e intermediarios de clubes europeos que buscan su fichaje. Hay al menos 5 equipos que pujan por su ficha y esta reunión será clave para definir el futuro del colombiano. Ahora, ojo, les recuerdo, todas las notas que estoy sacando son sacadas, si bien son referenciadas de periodistas o de programas en otros lados, son notas de Twitter, así que tómelo con un granito de sal. Pero ya lo que yo suelo hacer normalmente en estos casos es agarrar diferentes fuentes, agarrar diferentes versiones y hacer mi propio juicio de valor. Les recomiendo que hagan lo mismo. El que más ha manejado información es Mario F. García Jr. Y aquí pone un hilo hablando del caso Nelson de Osa y su fuente es Pipe Sierra, que es un periodista en Colombia, que también van siguiendo muy de cerca todo el caso de Nelson de Osa desde que llegó a Rayados, básicamente desde que llegó a Pachuca, ¿no? Dice, su futuro está en pausa porque las cifras que pide Rayados frenan el acuerdo. Aún así, Monterrey escucha al jugador que busca dar salto a una mejor liga. West Ham lidera la oferta más alta, aunque aún no es lo que pide el club. Obviamente, entonces no está ofreciendo los 16 millones. Dice, asegura que Real Betis volverá a la carga tras su primera propuesta de 8 millones de euros, que son más o menos como 10 millones de dólares, a lo que había ofrecido el Betis en un inicio, la cual Rayados lo rechazó por el 80% de la carta y que fue descartada por Monterrey. Es una cosa que yo dije en el stream de esta semana, que era un error de la directiva de Rayados. Porque muchos equipos de Sudamérica, de Europa, hacen eso de ofrecer un porcentaje de la carta y quedarse con un 20%, con un 30%, para cuando el jugador la rompa, digamos que la rompe en el Betis y el Betis vende a De Osa por 40 millones. Bueno, Rayados se va a llevar un porcentaje de esos 40 millones, un 20% de esos 40 millones, si es que lo llegara a suceder de esta manera. Esa falta de visión a futuro de los directivos mexicanos es lo que hace que no se puedan mover más jugadores al extranjero. Quieren sacarle la mayor cantidad de dinero posible en este momento. Y creo que eso es un error y es una manera en la que a mí nunca me ha gustado cómo se manejan los equipos mexicanos. Dice que el Betis planea mejorar la propuesta y si el club realmente quiere a De Osa, tiene que como alcanzar los números que exige Rayados y llevarse el colombiano. Por ahí hay una buena relación entre el Betis y Rayados. Obviamente no le llegaron al precio inicial, pero Rayados no descarta seguir negociando con el Betis. También dice que otro equipo interesado es el Nottingham Forest. Ese equipo salió hace también un par de semanas y después como que se apagó. Dice que van a listar una oferta junto con el West Ham y Real Betis, que son los que lideran la puja. Rayados prioriza lo deportivo sobre lo económico. Obviamente Rayados no quiere que se vaya Nelson de Osa. Preferirían que se fuera el Corcho, pero nadie lo quiere. Entonces, la única manera de poder liberar esa plaza para poder traer algún otro refuerzo es que se vaya de Osa. Dice, pero el jugador prefiere dar el salto a Europa, lo que hace que estas negociaciones sean cada vez más intensas. Básicamente, de Osa ya le dijo a la directiva que él se quiere ir. De hecho, no ha jugado con Rayados en las primeras 2 jornadas. Muy posiblemente no va a jugar la siguiente jornada. Ahorita también vamos a hablar de eso. Aquí está la nota de Pipe Sierra. Este es el periodista de Colombia que va siguiendo el caso de Osa. Dice, el futuro de Nelson de Osa esperan definirlo en los próximos días. Nottingham, Forest y West Ham han sumado el interés. El agente del colombiano César Tobón está en México analizando el tema. El AS Roma, que es la primera vez que escucho que mencionan al Roma, Real Betis y Palmeiras son los que más habían avanzado. El Palmeiras creo que era el que había hecho la oferta más alta, Betis era el que había hecho la oferta más formal y Roma ni siquiera lo había escuchado que lo hubieran mencionado, ¿no? Aquí también mencionan que obviamente es respuesta a lo que dijo Pipe Sierra, que dice el agente de Nelson Dios está en la ciudad para analizar todo este tema. Ahora, diremos muchos, ok, todo esto es humo, todo esto es puro chicharrón, no sabemos si en realidad se va a dar. Y eso es cierto,
Pero si analizamos otras cosas que están pasando en el entorno del jugador, empieza todo a tomar sentido. Porque como ya les dije, De Osa no ha jugado en lo que va de la temporada. Dicen que tuvo una lesión en el tobillo, que se estaba recuperando. De pronto decían que ya iba a jugar para este partido contra el Atlas. Y el día de hoy, por ahí sacan que no ha jugado, no ha entrenado al parejo. Saca Felipe Galindo y dice hoy, y esto fue el 25 de julio, hoy estamos a 25 de julio, dice hoy Nelson de Osa no entrenó con el equipo. El resto del equipo entrenó en el estadio, pero el colombiano fue el gran ausente. Fue al Barrial a seguir atendiéndose. Ojo, habían dicho que ya estaba listo y que ya habían y que un día anterior ya había entrenado al parejo junto con Lucas Ocampos. Ahora sale todo este tema de las posibles salidas y de pronto ya no entrena con el equipo a un día de jugar contra el Atlas. Es muy probable que no veamos a Nelson de Osa en el partido contra el Atlas. No lo descarto 100%, pero es muy probable que no lo veamos. Otra cosa que la gente de la comunidad notó, Nelson de Osa ya se quitó en sus redes sociales que es jugador de Rayados. Ya no sale que es jugador de Rayados. Antes sí lo tenía, al menos eso es lo que me dicen. Yo no sigo a Nelson de Osa en redes sociales, pero la gente de mi comunidad por ahí lo subió a Discord y dice, oye, ya se quitó. Entonces, si vas sumando una con otra, eh, pues ya empiezas a juntar las cosas y creo que la salida de Deosa es inminente. Y es una lástima porque yo pienso que hubiera dado mucho con este equipo. Creo que al mismo Deosa le hubiera servido mucho tener mínimo 6 meses con Domenech Torrent para que arreglara ciertos detallitos que le faltan en su juego. Creo que el problema que tiene Deosa es el juego colectivo y estar jugando 6 meses con Torrent, al lado de Oliver Torres, al lado de Sergio Canales, al lado de Tecatito, al lado de jugadores de ese calibre, hubieran mejorado mucho su nivel futbolístico y a lo mejor se hubiera terminado yendo en diciembre, pero se hubiera ido mucho más preparado y no a lo mejor de que vaya y en 6 meses lo vayan a tumbar del equipo donde esté y luego empieza a dar tumbos por otros lados, ¿no? Que es lo que le ha pasado a algunos jugadores que a lo mejor aceleran su viaje a Europa, ¿no? Ahora, es posible que también se vaya al Palmeiras y a lo mejor en Palmeiras puede terminar de desarrollarse. Palmeiras quiere a Nelson de Osa porque Richard Ríos se fue al Benfica. Pues ahí también lo están buscando. No creo que, sobre todo teniendo ofertas de Europa y sobre todo un par de ofertas de la Premier, veo muy difícil que Nelson de Osa vaya a aceptar una oferta de Brasil, porque sobre todo va a ser una oferta muy fuerte de dinero y Brasil va a pedir mucho dinero para cualquier otro equipo que lo quiera comprar, específicamente si viene de Europa, ¿no? Entonces, eso lo único que haría sería complicar la llegada de Nelson de Osa a Europa. Ahora, ¿todo esto qué significa para Rayados? Obviamente perdemos un jugador importante, pero se nos abre una plaza de extranjero. Y esa plaza de extranjero, todos queremos usarla o todos queremos que la directiva la use en el 9 matón, en el 9 de referente que tanto necesitamos. Y el nombre que más está sonando es Pedro Abreu. Y yo sé que Pedro Abreu ha sonado muchas veces y que lo han manejado por muchos lados, pero también hay cositas que apuntan a que pudiera llegar, ¿no? Por ahí Pedro Abreu tiene rato queriendo salir del Flamengo, tiene por ahí problemitas con el Flamengo y pudiera ser que ya no esté a gusto. También, el día de hoy, sale esta nota de César Luis Merlo que Flamengo abrió negociaciones y quiere fichar a Lucas Beltrán, delantero de la Fiorentina. Hay una oferta formal de 15 millones y que lo confirmaron con este reportero que a lo mejor es de Italia, no sé. Pero si la Fiorentina está buscando otro centro delantero, significa que a lo mejor se va a deshacer de un centro delantero. Otra cosa que hemos notado, este es otro tema, otra cosa que hemos notado es que una de las cosas que tienen descontento a Pedro Abreu
son los minutos jugados. Y si nos ponemos a ver los minutos jugados en la actual temporada, solamente el 27% de la cuota inicial, o sea, solamente el 27% de los partidos ha iniciado en el 11 inicial y solamente ha jugado el 31% de los minutos. Pero si nos ponemos a ver sus números, ha jugado 10 partidos de 15 posibles y lleva 5 goles y 2 asistencias en 31% de los minutos jugados. O sea, la efectividad que tiene este delantero es impresionante. Y si nos ponemos a ver el rendimiento en otras temporadas, esta temporada lleva 5 goles y 2 asistencias. La temporada pasada, 11 goles y 5 asistencias en 21 partidos. En el 2023, 13 goles en 34 partidos. 2022, 11 goles en 24 partidos con 3 asistencias. Luego en el 2021 tuvo 7 goles en 24, fue su cuota más triste. Y en el 2020, 13 goles. O sea, es un delantero muy prolífico. Aparte, otro detalle de Pedro Abreu, Domenech Torrent ya lo dirigió. Y lo dirigió, creo que fue en el 2023 que lo dirigió. Si no me equivoco, fue en una de estas temporadas donde hizo 13 goles. Eso es lo que recuerdo. O sea, Domenech Torrent lo dirigió en la temporada que más hizo goles con el Flamengo. Es un delantero que Torrent lo conoce, Pedro conoce a Torrent, a lo mejor pudiera haber ese contacto. O sea, es lo que mucha gente está pidiendo. La llegada de Pedro Abreu a Rayados, ese delantero que es un delantero fuerte, mide un 85, eh, puede jugar bien de poste, obviamente vale 22 millones, pero si es un jugador que está jugando solamente el 31% de los minutos, ¿no? Si no me está jugando el 31% de los minutos, pues no si te ofrecen a lo mejor 12 o 15, pues lo vas a aceptar, ¿no? O sea, obviamente estas cifras son las que maneja Transfer Market. Entonces, se abre mucho la posibilidad. Rayados tiene el dinero y si se va Nelson de Osa va a tener todavía más dinero y va a tener la plaza de extranjero. O sea, en la realidad es que Rayados ya no va a tener la excusa de que para no traer a un centro delantero. Hay otros nombres que también están sonando como Borja Mayoral del Getafe, pero también se está hablando que a lo mejor se va a quedar en Getafe. Y también está sonando el Flaco López, delantero argentino del Palmeiras. Pero yo me imagino que si a lo mejor no estás negociando con el Palmeiras, si no le vas a soltar adiós al Palmeiras, a lo mejor Palmeiras no te va a querer soltar a su principal centrodelantero, ¿no? Entonces, son muchas cosas que están pasando con Rayados. En estos días se pudiera liberar todo este tema y esperemos que se pueda liberar todo este tema de lo de Nelson de Osa, de lo de Pedro Abreu. Obviamente, quisiéramos que no fuera de Osa el que saliera, quisiéramos que a lo mejor se fuera el Corcho Rodríguez para poder aprovechar y poder disfrutar a de Osa una temporada más con un técnico que sí lo sepa usar. Pero si se va, que se vaya bien vendido y que Rayados se pueda reforzar, porque lo importante no son los jugadores que están en el equipo, lo importante es Rayados, que Rayados pueda quedar campeón, que Rayados pueda competir, que pueda levantar ese título que tanto queremos, y para eso nos surge un centro delantero, nos surge un 9 que no solo sea matón, pero que también pueda jugar de poste, que también pueda generar juego, cosa que no te da Berterame. Berterame es un cazagoles, pero no te genera mucho juego, no te juega de poste. Y ni hablemos de Roberto de la Rosa, que tan mal jugador es Roberto de la Rosa que Rayados lo compró y no le dijo a nadie. Lo compró a mitad de mes, a principio de mes, y no hizo ninguna publicación. Nadie se enteró. La única manera que nos enteramos es porque Transfer Market hace como 2, 3 días actualizó la página y ahora ya sale como vendido, como que Rayados lo compró. Pero muy turbio lo que está manejando Rayados con el tema Roberto de la Rosa. Y pues vamos a ver qué pasa con este tema de Osa, con este tema del posible centro delantero. Obviamente el que más está sonando es Pedro. Pudiera ser, pudiera no ser. Es obvio que si se va de Osa, la directiva ya no va a tener excusas para no traer un refuerzo. Y pues vamos a ver qué pasa con esto.
Pero bueno, mi gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor denle click a ese botón de me gusta, porque si lo hacen la próxima vez que compren nuggets en McDonald's, les va a salir un nugget de más. También, si son nuevos aquí, por favor suscríbanse al canal y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video. Síganme en mis redes sociales, hinchageek en Instagram, Twitter y TikTok. Y recuerden, mi gente, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. No se claven, sean felices, tengan un hermoso día y nos vemos a la próxima.